8. Ya estamos en la sesión de grabación. Buenas tardes a todos. Retrasar el reloj 5 minutos te puede llevar a estas cosas. A ver, hoy vamos a hablar del tema 1 y el 2. ¿Vale? Como solo tenemos 3 clases teóricas y hay 6 temas, la matemática es fácil. Lo he dividido entre el tema 1 y 2, primera clase, tema 3 y 4, siguiente, tema 5 y 6, última. ¿Vale? Os voy a poner unas diapositivas que son el guión. Realmente va a ser todo explicación de voz, pero todo lo que os explique está en los apuntes extendidos, ¿vale? En el que es el documento de contenido teórico de la asignatura. Así que es muy difícil que os perdáis, os daré algún apunte o lo tenéis dentro del aula virtual, yo no os lo puedo enviar. De hecho, tenéis ya colgado un vídeo y todo. Sí. Está en el Campus View. Espera que tengo que volver a los datos. Recursos y materiales. Materiales docentes. Y ahí es un archivazo de 27 megas. Es que vosotros lo tenéis en direcciones diferentes a la mía. Entonces, ahí va a estar todo, ¿vale? Pero igualmente os daré voy a dar alguna puntilla a las cosas, porque son cosas que no me entraron en el temario por el espacio y que pueden resultar interesantes. Si es así, os lo diré. Os diré, no está, apuntadlo. O no está, lo que necesitéis, ¿vale? Y cualquier duda, cualquier cosa, podéis levantar la mano y lo responderé todo. No va a haber ningún problema. De todas maneras, este primer tema son los años 80, ¿vale? El inicio de los eSports y los años 90. No tengo ni idea. A mí me ha funcionado bien todo el día el campus. O sea que no lo sé. De todas maneras, creo que teníamos un servicio técnico al que se le puede hablar en ayuda. A la izquierda del campus, ayuda, panel de control, o sea, en el panel de control, ayuda. Y ahí hay un servicio técnico con el que se puede hablar. Hay el asistente de contacto. Lo digo porque a mí no me ha dado ningún problema, pero bueno. Entonces, 8 y 3, ya somos 14. Sandra tiene problemas con internet y Mario está uniéndose. Cuando se una Mario, empezaré ya. Vamos algo justos de tiempo. Voy a ir algo rápido. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, paradme y preguntar. Sin ningún problema. Si no llegamos a todo, me puedo extender lo que haga falta, ¿vale? No os preocupéis por eso tampoco. Si quiera cualquier duda que sea de algo muy específico, también me podéis preguntar, me podéis consultar por correo. Ya tengo de hecho un correo que contestar, que he entrado ahora al correo. Así que, por eso, ningún problema, ¿eh? No os preocupéis. Y ya estamos todos, vale. Pues entonces, empezamos. Estaremos escribiendo. Vale, ¿cómo empiezan los eSports? ¿O qué es lo que se conoce realmente como eSports? Al principio de todo, y no me estoy refiriendo de la Tierra, sino de los videojuegos, en los años 80, bueno, en realidad finales de los 70, empiezan a aparecer ya juegos. Lo que pasa es que son juegos que no tienen un sistema de competición, no dan esa capacidad que dices, te he derrotado. Más allá de, pues eso, sistemas de puntuación, etcétera, que al fin y al cabo tampoco son nada especial. Pero entonces aparece Atari y hace Pong. Atari fue fundada en junio de 1972. Lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Todo lo que voy a decir ahora, no os preocupéis. Fue fundada en el 72. Esto es relevante porque Pong sale en los 70, en el año 72. Y además, casualmente, porque además es casualidad, no es en el mismo sitio geográfico, se celebra el primer torneo de un videojuego. En el mismo año, en el 1972. El videojuego sería Space War y sería localizado en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Atari también es de Estados Unidos. Entonces, pese a ser los dos en Estados Unidos,
no estaban en el mismo plano. Space War es un juego anterior al Pong que además va por puntuación, que casi todos los torneos iniciales, bueno, prácticamente todos los torneos iniciales van a organizarse de esa manera. Hola. Vale, sí, me ha tirado el campus a la calle. No es mi internet, es el campus. Eh, bueno, lo siento por el segundo de ausencia. A ver, estaba por Space War, ¿no? ¿Os habéis quedado ahí? En el torneo en la Universidad de Stanford. Vale, estamos en 1972, no 1700. En 1972. Tened en cuenta que aquí los ordenadores eran de un tamaño poco manejable, funcionaban por tarjetas y realmente eran muy incómodos de usar. Entonces, se hace este primer torneo y funciona por puntuación. Este sistema de puntuación y ese sistema de torneo se va a seguir usando a lo largo de todos los años 70 y 80. Por lo tanto, nos olvidamos de como conocemos ahora la competición de videojuegos y nos centramos en que imaginemos como si todas las competiciones de videojuegos fueran como las de Tetris. O sea, el que más puntuación consigue, mejor. Fin. En 1980, ya Atari, que había creado Pong, genera el primer torneo oficial patrocinado. O sea, este es realmente, el anterior al primer torneo de videojuegos y este es un torneo oficial. La empresa que ha desarrollado un juego, en este caso Space Invaders, 1980. El primer torneo oficial patrocinado es de 1980. El juego Space Invaders, que también es de Atari, por supuesto, es torneo propio, y juntó 10.000 participantes. 10.000. O sea, es una auténtica locura que en 1980 se juntaran 10.000 personas a jugar a Space Invaders. El torneo se hizo en Nueva York, que por aquel entonces ya tenía bastante población. ¿Nuevo? Ah, sí. De hecho, el primer torneo es de 1972. Es en la Universidad de Stanford. Pero eso es un torneo de videojuegos. Simplemente el videojuego ni siquiera era suyo. El que es una competición real, o sea, un torneo oficial reconocido por una empresa, es de 1980. O sea, es igualmente súper antiguo. Realmente muy antiguo. No había pantallas grandes. De hecho, el torneo no está retransmitido. Ni hay nada. Solo hay fotos y alguna grabación. Pero en ese momento no se estaban grabando. El documento gráfico es muy cutre, la verdad. Yo lo he visto y no hay casi nada. El torneo lo ganó Rebecca Heinemann, aunque en ese momento se le conocía como William Heinemann, pero hizo una cifra de 110.125 puntos. O si tú intentas jugar y haces una buena partida, haces 2.000. Así que se pasó el juego, vamos por así decirlo. Ganó con mucha diferencia. Ahí se vio ya, en 1980, que si alguien le metía horas a un juego, iba a conseguir llegar lejos. ¿Qué significó esto? Que ya cambió toda la historia de los videojuegos. Ya no solo se generaban videojuegos por el hecho de la experiencia en un jugador, sino porque podían alcanzar una manera o un sistema competitivo. Esto va a dar muchas vueltas a lo largo de toda la historia de los videojuegos. De hecho, vamos a entrar en ese punto muchas veces. El siguiente punto del que os voy a hablar es qué es realmente una competición y cuáles son los formatos que se han dado y que se dan. Bueno, la competición es una disposición en la práctica de un juego o actividad con la que se evalúa la competencia de los participantes. Vamos, después de ese rollazo, porque realmente es una definición que no se coge a lo que es un videojuego, las competiciones en videojuegos son siempre que se evalúa un equipo contra otro. Voy a dar, además, 3, por así decirlo, puntos
un poco más adelante, que son los que van a diferenciar una competición de verdad de videojuegos y por qué muchos videojuegos no entran dentro de eSports. Pero eso ya cuando definamos eSports. Por ahora estamos en competiciones. Las competiciones son un equipo contra otro equipo o una persona contra otra persona. Sin eso no hay competición. ¿Y cómo se evalúa eso? Hay varios sistemas. Está el sistema de liga, que se utiliza actualmente, es el que utiliza Riot Games para League of Legends, que todos los competidores se tienen que enfrentar a los demás por lo menos en una ocasión. Todos conocemos las ligas de fútbol, ligas de básquet, ligas de todos los deportes, de equipo sobre todo, en el que durante la competición hay un sistema de puntos que se entregan dependiendo del desempeño de cada enfrentamiento. O sea, si un equipo juega contra otro, el que gane se lleva más puntos y el que pierda pues no se lleva nada, o se lleva 1, o se lleva 0, etc. ¿Vale? Las ligas en eSports se utilizan poco. LCS. Las ligas de Riot se llaman LCS. Las vamos a explicar en profundidad en el tema 4, ¿vale? Que son los MOBAs. O sea que por eso no os preocupéis. Os voy a dar ahora muchos nombres que no os van a sonar. Vais a tener que ir al glosario. Tenéis un glosario súper extenso en el que os lo va a explicar todo. Los que os suenen, de todas maneras, si no, o si tenéis cualquier pregunta como esta, me lo preguntáis. El sistema de liga sobre todo se usa en League of Legends actualmente. El resto de equipos o el resto de juegos, solamente Clash Royale ha adoptado también ese sistema de ligas, con una liga que se llama CRL. Es una de las principales ligas del mundo actualmente, o sea que también es importante tenerla en cuenta. Luego está el sistema suizo. El sistema suizo es, o un suizo como se le conoce, se usa sobre todo en juegos de cartas y en lo que consiste es que individualmente o por equipos, durante un número prefijado de rondas, o sea, hay suizos de 6 rondas, suizos de 7 rondas, suizos de 8 rondas, se calcula con el que lleva mayor número de victorias te vas a enfrentar. O sea, si tú llevas 2 victorias, te vas a enfrentar contra otro con 2 victorias. Si tú llevas 3 victorias, te vas a enfrentar contra otro con 3 victorias. Y así se equilibra para que los jugadores de más nivel siempre jueguen contra los jugadores de más nivel. ¿Vale? Está todo bien explicado y muy detallado en los apuntes. No me puedo extender aquí porque ocuparíamos un buen rato, pero para poneros un ejemplo, si por ejemplo hubiera un torneo como hubo hace este año, no el anterior, un año en DreamHack Valencia con 700 participantes, la única manera de organizar 700 participantes es a través de un suizo. ¿Vale? Porque un sistema de eliminatorias o un sistema de liga sería completamente absurdo en tiempo. Estaríamos hablando de una semana de juego. Entonces, para que eso no pase, se usa un sistema suizo. El sistema suizo, tanto como el sistema suizo, sí, de normal hay más noobs que pros, de hecho. Entonces, los pros o los jugadores potentes se acaban enfrentando a jugadores potentes, porque los novatos o los malos pierden en las primeras rondas. Y de hecho, a partir de la segunda o tercera vez que pierdes, dejas de jugar, porque ya no te vale la pena, porque no vas a clasificar. Porque con lo que iba a acabar es con esto. El sistema suizo, como el sistema de liga, lo que establece es un ranking o por posiciones. Esas primeras posiciones son las que van a llegar de normal a un sistema de eliminatorias. El sistema de eliminatorias es esos cuadros famosos en los que hay octavos de final, cuartos de final, semifinales, finales, en los que los competidores se van a enfrentar uno contra uno y el que pierde queda eliminado o va a una cosa que se conoce como bracket de perdedores. Pero inicialmente vamos a poner lo más sencillo posible. Un sistema de eliminatorias es 1 contra 1, pasas a cuartos de final, a octavos de final, a 16avos de final y así hasta que llegas a una gran final en la que el ganador se lo lleva todo. En el caso de torneos como International u otro tipo de torneos que son más grandes, lo que se hace para que no estés eliminado solo una vez, solo en una ronda y que no tengas nada que hacer, en plan, a los 5 minutos de haber empezado o a la hora de haber empezado, se genera otra línea de competición que es el de perdedores. Y entonces, si has perdido una ronda, vas a esa. Y si vuelves a perder, te vas del torneo. Pero se puede ascender de las dos formas a la gran final. Es una forma bastante interesante de competir y que genera muchísimas historias muy buenas. De hecho, el tema de International, que es la competición mundial de Dota 2, con el Losers Bracket, que es
la línea de perdedores, de normal los que vienen por ahí han llegado muy fuerte o incluso han llegado a ganar el torneo. Entonces, por perder un partido no pierdes todo. Y eso es algo muy importante en eSports porque genera historias muy potentes. Luego tenemos el sistema de eliminatorias, el sistema de ligas y el sistema suizo. ¿Vale? Estos tres son los que más se utilizan actualmente y los que más se han utilizado. Luego está el sistema de puntos. Ese no viene en los apuntes porque ya lo he explicado con anterioridad. Pero la idea es que simplemente se compite por ver quién saca más puntos, se saca el que tiene más puntos y ha ganado el torneo. Y luego se organizan por un ranking, en plan, por puntuación. Es un sistema que prácticamente está extinto y no se usa para nada. Entonces, llegamos a los primeros juegos competitivos. Hemos hablado de que la primera competición se hizo en 1980, pero realmente el Space Invaders no es un juego competitivo. El sistema de puntos depende de la liga. La Premier League o la liga de fútbol profesional o cualquiera gastan un sistema de victoria, empate, derrota y que no tiene por qué ser el mismo. Estaríamos hablando de que hay ligas que una victoria da solo 2 puntos y una derrota te da 0 puntos y hay ligas en las que una victoria te da 5 puntos y un empate te da 3 y una derrota te da 0 o te da 1 para que nadie quede sin puntos. Depende mucho de la liga. Vale, aquí estamos. Los primeros juegos competitivos. Para que el juego sea competitivo tiene que haber otro jugador contra el que te enfrentes. Si no hay otro jugador, si te enfrentas solamente contra puntuación, no se le entiende como juego competitivo. Por eso, esas competiciones por puntos no se han considerado nunca eSports. Para que sea... A ver, esto no es una definición, no hay una definición exacta de eSports, pero yo os voy a dar la que yo considero que es la mejor, o la que yo entiendo que es la más cercana. Para ser un eSport tiene que ser, o un juego competitivo auténtico, tiene que permitir el enfrentamiento entre 2 o más jugadores. Por lo tanto, solo los juegos multijugador, es un detalle importante, solo los juegos multijugador van a ser considerados finalmente eSport. Por lo tanto, esos juegos de puntos, todo eso, de los años 80 y 70, quedaron excluidos de lo que serían los eSports después. Luego, los jugadores deben competir siempre en igualdad de condiciones. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante, porque ha sacado de ser eSports a muchos juegos que podrían haberlo sido, que tenían el potencial o que tenían la intención. Los jugadores siempre deben competir en igualdad de condiciones. Esto significa que cada vez que se inicia una partida, todos somos iguales. Hemos elegido un personaje diferente, hemos conseguido... pueden haber diferentes, pero todos somos iguales. Que yo sea nivel 18 en el juego, no hace que cuando yo empiece la partida sea más poderoso que tú si eres nivel 12. Esto es muy importante. Hay un sistema de juegos o una modalidad de juegos que se llaman pay to win. Jugar para ganar, o sea, pagar para ganar. En el que si tú pones dinero... No, Clash Royale no. Clash Royale, el modo competitivo, empiezan todos a nivel 9. El ladder sí, pero el ladder es otra cosa. Luego explicaré el ladder. No me mezcléis. Malditos. A ver. Vamos a explicarlo por partes. Al competir en igualdad de condiciones, significa que siempre empezamos la partida en igualdad de condiciones. Una vez empieza la partida, no tienen por qué ser todos iguales. Esto es un punto muy importante. Pero la clave de todo esto es que si tú, previo a la partida, has metido dinero para tener más nivel, para tener mejores cartas, no se va a considerar un eSport. De hecho, por esta cuestión, estuvo a punto de sacarse a Hearthstone de lo que son considerados eSports. Y hay mucha gente que todavía no lo considera. Por esta cuestión. Porque se puede pagar por tener más cartas y, por lo tanto, oficialmente es el mejor. Lo que pasa es que si tú juegas 3.000 horas, pues puedes tener todas las cartas igual. Entonces, FIFA, ahí tenemos otro dilema potente. FIFA ahora mismo se está saliendo de eSport. FIFA, para los que no lo sepáis, FIFA es el simulador, bueno, supongo que lo sabéis todos, pero igualmente lo explico. FIFA es el simulador de fútbol de EA Sports. FIFA se ha jugado siempre, el modo competitivo de FIFA, con las plantillas originales. O sea, la plantilla que está en ese momento en el equipo es la que se juega
como el modo competitivo. Pero hace unos años que han cambiado el competitivo al modo de sobres. Y entonces tú puedes tener mejor equipo si pagas más. Y entonces hay muchos detractores de ese sistema y de hecho FIFA como eSport sigue siendo residual. Entonces no ha gustado nada ese cambio. No, los speedruns no se consideran eSport. Para los que no lo sepan, los speedruns son cuando alguien es muy experto en un juego y a base de bugs o de sistemas de acortamiento o de simplemente ser excelente, consigue pasárselo en un tiempo muy rápido. Pero eso no es una competición. La competición ahí es contra ti mismo y contra los tiempos. Pero pasa igual que con las puntuaciones. No se considera eSport porque no compites contra otra persona. Es importante que sea multijugador, que puedas competir contra otra persona. Ese es el primer punto y es clave. Otro punto, dinero. Si tú pones más dinero y por eso eres mejor al iniciar la partida, estamos totalmente fuera de eSports. Y luego está la clave, que es... Di, Juan Eduardo. Hola. Un segundo, que no te estoy oyendo. No, yo no. ¿Alguien le oye? Nadie, vale. Vale, no soy yo. Vale, nadie te oye. Pues escribe. Sí, un D2 tampoco se considera competitivo. Bueno, mientras él escribe, en speedruns no se considera cuando se compite como en posta. No. Siempre que vayas por tiempo o por puntuaciones, no se va a considerar eSport. Es importante speedrun. En realidad no es speedrush, es speedrun. Speedrun. Lo escribo. Run. Un speedrun es una competición, o sea, una competición, ya estoy liándola. Un speedrun es una persona se sienta delante de un juego y decide pasárselo en el mínimo tiempo posible. Es un run, que es una partida, speed, velocidad, lo más rápido posible. Hemos venido a jugar. Te sientas y hasta las 3 horas que te puedas pasar el juego no te levantas. La idea es que hay competiciones de gente para ver quién se lo pasa más rápido. Pero no es una competición per se. Aunque te estés enfrentando a gente, te estás enfrentando por un tiempo. No es un juego multijugador, son juegos de un jugador. Estás realmente compitiendo contra la inteligencia artificial. Simplemente vas a ganar más rápido. Exacto, exacto. El Games Done Quick es una serie de speedruns que se organiza bianualmente. Entonces, esos speedruns nunca se van a considerar eSport. Pese a que puedas organizar una competición alrededor, no van a ser eSport. Sí, bueno, yo he visto auténticas partidas que son una locura. De hecho, me los veo los speedruns, o sea, a mí me encantan, pero no son considerados eSports. No podemos... Si tú vas a cualquiera de eSports y le dices, oye, he estado viendo speedruns, pues no te van a tomar muy en serio. Continúo con la explicación de lo de la competición. En la competición siempre tienen que competir en igualdad de condiciones, no se puede dinero. Pero lo que tiene que dirimir quién es el vencedor siempre va a ser la competencia y habilidad de los jugadores. ¿Vale? Esto es un punto muy importante, no el dinero, la competencia y habilidad. Y luego hay un último punto, que es poco conocido porque la gente no lo suele tener en cuenta. Os lo he puesto yo porque se nota que vengo a algo de derecho. Y de hecho, si estuviera aquí, sería algún abogado, sería interesante. Pero debe tener un reglamento conocido, el torneo, y en el que se presuponga publicidad de la norma. ¿Qué es esto?
que todos los participantes deben haber podido acceder al reglamento antes de que se inicie el torneo. Y además, el organizador del torneo debe de haberlo tratado de poner expuesto, comunicado de la mejor forma posible. Se presupone. Es algo, vamos, ahora acabamos de ver un ejemplo, pasó esta misma semana, se organizó un torneo en Corea, han ido equipos de todo el mundo y a un día de que empiece el torneo, han cambiado la normativa y creo que ha sido un 20 y pico, un 30% de los jugadores que iban a jugar, al final no pueden jugar por una norma. Y eso es contrario a cualquier eSports. De hecho, les ha caído una lluvia de críticas constante y con razón, porque no puedes cambiar las normas de un torneo a un día de que empiece, y menos cuando ya han viajado todos los jugadores allí. Entonces, para que sea considerado eSports, siempre tiene que tener un reglamento conocido y en el que se presuponga publicidad de la norma. Efectivamente, el torneo de Rainbow Six hicieron lo mismo, cambiaron a última hora los horarios y efectivamente la comunidad se les tira encima, y con razón. Entonces, eso lo tenéis en los apuntes, no se suele decir, la gente no lo suele saber porque no lo considera así, pero yo lo pongo como parte importante. Todas las competiciones de eSports deben tener un reglamento conocido y con publicidad de la norma. Un cambio de horarios te puede fastidiar que una persona se esté conectando desde su casa a las 6 de la mañana o que esté en el trabajo a las 9 de la tarde, de la noche. No se sabe. Porque hay torneos que no son presenciales. Y hay torneos que tú tienes un avión que llega a las 9 de la mañana y empiezas a competir a las 10. Y de golpe te cambian y empiezas a competir a las 9. Y eso no puede ser. Entonces, siempre tiene que ser, la publicidad de la norma incluye que no sea en el mismo momento. O sea, no te pueden informar cuando estás entrando. Algunas competiciones que supuestamente siguen estos preceptos, aunque yo últimamente tengo mis dudas al respecto, serían, por ejemplo, la Clash Royale League, de la que os hablaba antes, la CRL, la LCS de Europa, que también publica la norma previamente, son competiciones, las cuentas se las da todas iguales, o la Superliga Orange aquí en España, tanto de Clash Royale como de League of Legends, como de Counter-Strike, como de Call of Duty, o las SL Masters, también aquí en España. Hay bastantes competiciones que son reconocidas y que además siguen todos estos preceptos. Sí, pero todo el mundo está en igualdad de condiciones. Aunque metan cosas nuevas, ahí sí que están en igualdad de condiciones. No te impiden competir, no te han cambiado el reglamento. Lo que te han cambiado simplemente es el juego y ahí no puedes cambiar nada. O sea, simplemente han añadido una carta nueva, pues es lo que hay. Luego, realmente para que se considere eSport, todo el mundo le gusta llamar a su juego eSport. ¿Vale? El Sim Racing se le considera eSport porque tiene ya una base de gente. Pero llevan llamando al Sim Racing eSport mucho tiempo cuando no tenía esa base antes. Entonces, además, para ser eSport sí que se necesita que haya una base de gente o de usuarios suficientemente fuerte como para ser competitivo. O sea, que no pueda ser que yo, conectándome 2 días a un juego que hay 50 usuarios, diga que soy campeón del mundo de un eSport porque soy mejor que otras 50 personas. Tiene que haber una base de... esto no está medido, pero tiene que haber una base de jugadores lo bastante potente como para que se considere que realmente eres bueno en ese juego. No está medido. Puede ser 50.000, pueden ser 500.000 o pueden ser 6 millones. Todos los juegos que son considerados actualmente eSport pasan del 1.000.000 de usuarios, para que os hagáis una idea. Entonces, estas son cosas importantes a tener en cuenta de cara a cuando os digan, pero esto es un eSport. Mirad bien las reglas. El juego permite el enfrentamiento multijugador, se compite en igualdad de condiciones, la competencia y habilidad de los jugadores es el único factor que entra en juego, el reglamento del juego es conocido y en el caso del torneo, ¿el reglamento está publicitado? Esas son cosas que tenéis que mirar. Y además ¿lo sigue bastante gente? ¿O estoy jugando mi primo, mi amigo y yo, somos 3 jugadores a un juego que yo he inventado y considero que soy el mejor jugador de mi juego? Pues sí, pero no es un eSport. Entonces, ser el mejor de tu casa no te convierte en eSport.
Y estaba esperando la siguiente interacción, pero bueno, comienzo con los torneos oficiales y cuando eso me interrumpís, no te preocupes. Entonces, los primeros torneos oficiales, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? En los 80 sale el primer torneo de Atari. Ese torneo es un torneo oficial de un videojuego. Provoca que un efecto, y es que mucha gente pasa a conocer ese videojuego porque sale en prensa, salen noticias, es un videojuego que están jugando 10.000 personas a la vez, conectado a monitores TRT, aquello tenía que oler interesante, y entonces aparece la década de los 90. Por ese camino se van organizando torneos por puntuaciones, como hemos hablado, pero en los 90 aparece Nintendo y genera el primer Nintendo World Championship. En realidad, más que World Championship, era un torneo en Estados Unidos, como los que Nintendo llevaba haciendo bastante tiempo. Pero al llamarlo World, como que mucha gente se creyó que era realmente un torneo mundial. Y pasa a ser ya como torneos profesionales. Tiene un premio que es un cartucho dorado, dinero, etcétera. Y la idea es que es como el inicio de que las competiciones de videojuegos no van a ser solamente en un sitio y 20 personas, sino que, o 10.000, sino que se puede llevar un torneo por ciudades, en este caso 29 ciudades, y se puede hacer un circuito en el que al final hay una final mundial que, vamos, en este caso pues no fue mundial, fue de Estados Unidos, pero que da la impresión de mundial. Cambia el concepto en la mente de la gente. Nintendo, tras este torneo, que fue un exitazo, no le vio el rendimiento realmente y no volvería a patrocinar un evento durante 6 años, o sea, hasta 1996, que con Pokémon pues se vio un poco en la obligación. Pero fueron ellos los que empezaron con el tema mundial y con hacer circuitos y etcétera. Hay que darles ahí un elogio porque realmente lo empezaron ellos. Y ese inicio de los 90 empieza los shooters. Bueno, se acuñó el término deathmatch. Los shooters son juegos en los que tú lo ves habitualmente, o FPS, en primera persona, efectivamente, ese trash, no, lo vamos a llamar trash, pero sí, la cuestión es que esa época dorada o ese inicio de los shooters, esos 90, convierten en una revolución todo lo que estábamos viviendo hasta entonces. Recordemos, estábamos en sistemas de puntuación. 3 es luego el support de League of Legends. Pero el nick el original del ganador del torneo de Quake, fue 3. Bueno, la cuestión es que, de hecho, bueno, hay muchas referencias a Thresh, a la persona real. La cuestión es que el sistema, ahí se generan ya sistemas multijugador, como en Quake, Quake Deathmatch, Doom, en el que se enfrentan contra otros. Se crea el multijugador. Dentro del mismo juego, varias personas juegan a la vez. Se enfrentan y gana uno. El primer torneo con un premio interesante fue el de Quake en 1997, que se puso un Ferrari como premio, que es lo que mencionaba antes el compañero. Este fue el día en el que se considera que se iniciaron los eSports como tal, en el que había mucha gente compitiendo, suficiente, una LAN party gigante, tenéis fotos en pero la idea, para que os hagáis una idea, es un montón de ordenadores, un montón de gente, todos compitiendo, y el ganador se llevó un cochazo a casa. En este mismo momento, justo porque estamos hablando del 97, en el 98 sale StarCraft. Sí, esto es en el 97. En el año 98, lo vamos a explicar después, ¿vale? Tanto StarCraft como Counter-Strike. Pero en el año 98 y en el año 99 salen StarCraft y Counter-Strike, que van a ser los dos juegos que marquen toda la actualidad hasta nuestros días, prácticamente, porque Counter-Strike aún se sigue jugando, ¿vale? Los jugadores que jugaban a estos juegos por primera vez fueron considerados atletas, tuvieron reconocimiento profesional y en Corea tuvieron hasta sindicatos, pero a eso llegaremos bastante después. Para acabar el punto 1,
sin entrar en la parte de televisión, que entraremos ahora después, llegamos a las consolas. ¿Qué es lo que pasaron en estos años, en los 80, con las consolas? Un fracaso. Empezaron con el mayor fracaso de la historia de las consolas. De hecho, en el año 83 fue cuando cerraron la mayoría de empresas que generaban contenido para televisión. Para empresas, o sea, Atari tuvo el mayor fracaso de su historia de los videojuegos. Pues no sé si os sonará un juego que se llama E.T., por una película que se llama igual, pero fue uno de los fracasos más sonados de la historia de los videojuegos. Y tuvieron que enterrar 1 millón de unidades en el desierto de Nevada. No es una leyenda, está encontrado ya, lo encontraron hace años. Si no, va a quedar grabado igualmente y lo puedes ver luego, Mario. Es que te has caído varias veces. Sí, el juego está encontrado. Entonces, bueno, ese inicio de los 80, que es cuando surge esa leyenda, fue un fracaso completo para la industria, porque era principalmente americana. De todas maneras, Mario, cualquier duda me cortas y te repito, que no pasa nada, de verdad. Tenemos tiempo de sobra. Esa década de los 80 nos marca después el inicio de 2 empresas que van a marcar los años 80 y los años 90. Sí, exacto. Enterrados en Nuevo México. Bueno, a mí me habían dicho que era Nevada, pero da igual. En el año 82, de hecho, bueno, después es cuando, ese año 82 hasta el año 83, fue cuando fracasó. Desde el 80 hasta el 83 fue un cierre completo de estudios, de empresas, de todo. Pero surge entonces el gran salvador de las consolas. En este caso, los grandes salvadores, Nintendo y Sega. Os sonarán los dos. Nintendo es mundialmente famosa, es imposible que no la conozcáis. Y Sega ahora es una desarrolladora de videojuegos, ya no hace consolas. Efectivamente, Super Nintendo. En este caso no estamos hablando de Super Nintendo, hablamos de NES, Nintendo Entertainment System. Es la primera consola de Nintendo. Bueno, es su tercera generación, pero realmente es su primera consola como las entendemos hoy en día, en el que podías meter cartuchos, cambiar de juego, se compraban accesorios, tenían pistolas, tenían guantes, tenían gafas, todo muy futurista para la época. No tenían la potencia para hacer usar todos esos artefactos, diría yo, esos accesorios, pero lo intentaban y supusieron una revolución al final de esa década y fueron las consolas más vendidas hasta que llegó la PlayStation 1. O sea, la Nintendo es la consola de la historia más vendida hasta la PlayStation 1. Entonces, fue un golpe en la mesa por parte de las empresas japonesas que tomaron el relevo de esas empresas americanas como Atari, ahora no me salen los nombres, pero bueno, todas esas empresas americanas que estaban generando consolas que no estaban siendo satisfactorias, habían muchísimos clones, hasta esa PlayStation que llegará en el 95. Así que fue un dominio de casi 10 años por parte de Nintendo y Sega. Y que ya veremos en el próximo capítulo cómo empiezan a pegarse de una forma brutal en campañas por todo el mundo, rebajando los precios de las consolas y haciendo que las consolas funcionen como funcionan hoy en día. De hecho, tanto en esta década, en los 80, como en la década que vamos a hablar después, que son los 90, se llega, sí, de hecho la Nintendo 64 es del 96, se llega a un consenso en cómo se van a entender las consolas, que solo cambiará a partir de 2010. O sea, imaginemos que esta gente ha marcado la historia de los videojuegos y de las consolas. Y luego llegamos al punto de cine basado, bueno, impacto televisivo, disculpad. Impacto televisivo. Este punto es complicado. ¿Por qué? Porque pese a que la televisión y los eSports y los videojuegos se han llevado muy bien y a veces muy mal, nunca se sabe quién es el que gana más estando con el otro. O sea, tanto en cine, que vamos a entrar después, como en tele, se han hecho muchísimas adaptaciones de videojuegos, muchísimas adaptaciones de series de televisión, de películas, de todo, a videojuegos, como ese E.T. que mencionábamos antes, que han sido un fracaso completo y absoluto, que no ha sabido trasladar ese enganche que ha tenido el videojuego o ese enganche que ha tenido la televisión, esa serie, a la otra plataforma.
Pero a la vez se han creado auténticos canales de televisión, como en Corea, como el canal ESPN en Estados Unidos, que ha estado retransmitiendo videojuegos, como Movistar Televisión aquí en España, que, bueno, o como la retransmisión de DreamHack de 2012 de Canal Plus. Son retransmisiones, son intentos de mezclar esos dos mundos. Al final, los eSports por lo que han tomado, ¿qué es? Por otra vertiente. Si los deportes tradicionales están en la televisión, cobran derechos de retransmisión y funcionan de una forma, los eSports funcionan de una forma diferente. Han decidido ir a las retransmisiones online. ¿Qué es esto? Ya que nuestro medio de juego, sobre todo, es online, no es tan analógico, no es físico, en el aspecto de que no hace falta que tú compitas realmente desde una sala. Puedes competir tú desde tu casa, tu compañero desde su casa y ser una final de un mundial. Entonces, pues vamos a retransmitirlo online. Y entonces salen plataformas como ahora que se usan Twitch, pero estaba GamerTV, etcétera, que han tomado el relevo de esa televisión tradicional, pero en el mundo de los eSports. Por lo tanto, la mayoría de la escena competitiva de eSports se ve online, no se ve en medios habituales. El público de eSports está también mayoritariamente en Internet. Entonces es muy sencillo para ese público acceder a esos torneos o esas competiciones. Si se pasa a televisión, se pierde el núcleo del público que se pretende atraer. Eso ha sido una de las lecciones de estos últimos años. Entonces, el mundo de los eSports se mueve principalmente, como vais a ver, por eventos en los que se juegan las finales, se juegan las fases finales habitualmente, en mucha parte se juega online, y online, en el que se ve online, se juega online y se interactúa online. Es muy diferente a los deportes tradicionales. Aquí tenemos varios datos que os puedo dar, pero bueno, las finales de League of Legends, las últimas de 2017, las vieron 80 millones de espectadores, bueno, las semifinales, corrección, que enfrentaron a un equipo coreano y a un equipo chino. Estas finales de mundiales estoy esperando deseoso los datos, porque yo creo que hemos pasado de los 120 millones de espectadores únicos. Y realmente hay que entender que el público gamer, que es el que mayoritariamente lo ve, ahora está siendo desbordado por un público casual, que es un público que ya no juega tanto, ya no le dedica tantas horas y se dedica mucho a verlo. El contenido de eSports en televisión, en cambio, siempre ha sido diferente. Han tratado de traer a otro tipo de público. Online estamos basándonos en esos dos públicos, gamer y casual. El casual no juega para competir, no juega para llegar a esas cuotas de yo podría ser el auténtico nuevo Maradona de los eSports, o en este caso todo el mundo dice Faker, o el próximo Dendy, depende mucho de qué juego te refieras, pero la cuestión es que hay dos tipos de público, uno mucho más casual, mucho más, lo ve mucho más por pasar el rato, por la compañía, por verlo con los amigos, por comentarlo, y otro público que juega mucho más. Igualmente, ninguno de estos dos públicos se ve atraído por la televisión y, por lo tanto, la televisión y los deportes electrónicos están bastante desligados, aún a día de hoy. Finalizando el tema, vamos a hablar de cine basado en eSports y videojuegos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Para que entendamos la del cine con los videojuegos, hay que ver Tron, Mario Bros, Final Fantasy, Tomb Raider, bueno, Ready Player One. Son películas que tienen, ¿cómo decirlo? Que han tenido éxito. La del WoW no entra. Bueno, la del WoW sí, entraría porque tiene mucho éxito en China, pero por taquilla. La cuestión es que son películas, son intentos de pasar videojuegos a películas. En cambio, tenemos, pues sí, exacto. Por otro lado, películas que se han pasado a videojuego. De esos tenemos miles de ejemplos. Desde las películas de Lego hasta las películas de Increíbles, todas las películas de Disney. Lo que se ha usado mucho a los videojuegos es como complemento del cine, más que el cine como complemento del videojuego. Efectivamente, el videojuego de ET que mencionábamos antes.
Entonces, los videojuegos de Indiana Jones, los videojuegos de todo. Sí, pero Romper Ralph en realidad no está basada en un videojuego. Simplemente coge videojuegos para generar una historia. Es diferente. Yo lo que estoy hablando es que hay o videojuegos que se han hecho película o películas que se han hecho videojuego. Eso, en ese caso es una película de referencias. Ready Player One es una película de referencias. No entraría en este sistema. Es una adaptación de un libro que ha cogido conceptos como la realidad virtual, el progreso de los videojuegos y lo ha metido dentro de una película. Pero pese a que coge elementos de los videojuegos, no es una película de un videojuego. Entonces, también se han producido documentos al respecto, documentales. No, la serie de Witcher se basa en los libros, no en el videojuego. Además, está confirmadísimo. O sea que no entraría en eSports. O sea, en eSports, en películas de videojuegos. La idea es que alrededor de este contenido también se han generado otro tipo de documentos gráficos como documentales. En este caso, yo os lo voy a poner como deberes, no para el próximo, no como para el próximo día, lo vamos a hacer sino para el siguiente, de visualización. Os lo pondré igualmente por un anuncio o algo. Pero me gustaría mucho que vierais el documental de Free to Play. Es gratuito, está en Steam, gratuito. Los que no tengáis Steam lo podéis hacer de forma gratuita también. Si lo habéis visto, pues mejor, porque vamos a comentarlo y vamos a entender a través de ese documental Free to Play. Se escribe así. Tiene un doble significado muy bueno, porque es libre para jugar y a la vez gratis jugar. Y el documental es una auténtica maravilla. De hecho, ganó premios y lo recomiendo muchísimo. Y a través de eso vais a entender mucho, sobre todo los que no estáis tan metidos en eSports, cómo eran los eSports en el año 2014, 2013, 2012. Por eso será para el siguiente, porque habremos explicado primera década del 2000 y hasta 2015, y entonces será perfecto. Pero aquí, ese es un ejemplo de cómo documentos sobre videojuegos o material sobre videojuegos puede pasarse a ser un documental. Y además es un documental de éxito y que gane premios. ¿Vale? Y ahora con esto nos iremos al tema 2. Entonces, como son y 48, me viene niquelado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bebo agua. Y sí, lo tenéis. Es gratuito. 1 hora y cuarto. Sí. Qué fuerte que qué fuerte que la gente lo suba cuando es gratis. Eh, pero es ese. ¿Vale? Porque estaba ahí, he visto a Dendy. Entonces, sí, vamos a hacer pausa hasta las 9. ¿Vale? Nos vemos ahora. Cualquier duda o lo que sea lo dejáis aquí por escrito.
Bueno, ya estoy de vuelta. Me he bebido como 3 vasos de agua. Empezaremos a las 10, igualmente. A ver, te contesto la duda. No, no se considera eSport el Tetris. Es una puntuación. Y además, tú no envías. ¿Se consideraría eSport? ¿No el Tetris? ¿La competición que tú has visto de Tetris? ¿La que retransmite Ibai? O sea, no se consideraría eSport porque tú no le envías al otro nada. Tú no interactúas con la otra persona. Simplemente es al que sacamos puntuación en esa partida. Y ya está. Entonces no es un eSport. En cambio, si hay Tetris en los que si tú completas las líneas de X manera, le envías al otro fichas y sí que interactúas con la otra persona. Y pese a ir a puntos, al interactuar con la otra persona y al haber un competidor, entonces sí se consideraría eSport, si esa hubiera sido la forma en la que hubiera triunfado. Pero no es el caso. El Tetris de competición es por puntuación y no se considera eSport. Además, en ningún ámbito. No. Sí, de hecho lo he comentado al principio que había recibido un email de uno de vosotros, es tuyo. Es que lo he leído esta tarde, te lo contestaré después. Ah, no, no te preocupes, no te preocupes. Me ha llegado todo. ¿Anda el audio ahora? Hola. Sí, sí, ahora se te oye. Ahora. Ah, buenísimo, buenísimo. Listo, quería probar. Adrián, una consulta. Dime, dime. En su momento, con el otro profesor vimos que también para que se considere esports el juego necesitaba ser, o sea, que se pueda ver toda la partida, ¿no? Que sea televisable o transmisible, el 100%, como League of Legends o, por ejemplo, decían que el Fortnite, una de las dificultades que tenía era que no tenía el modo observador. ¿Eso entraría como una Sí. clasificación para que se considere esports también? ¿O lo consideras algo aparte? Eh, yo lo considero algo aparte. Hay mucha gente que lo considera, ¿eh? O sea, que lo ve así. Yo no. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos quitando como eSport a básicamente habríamos matado los años 90, 2000 y hasta 2012. No, o sea, no puedo matar la historia. Me parece fatal. Eso es una cosa que ha salido ahora en los juegos en los que se puede ver una partida entera. Pues genial. Es una cosa que... Y de hecho, incluso a partir de ahora se podrá considerar así o tal. Pero porque en Counter-Strike las partidas iniciales no se pudieran grabar, no significa que no fuera eSport. Lo jugaba mucha gente, era competitivo, habían torneos de $500,000. No sé, no lo puedo considerar como un requisito indispensable. Sí que es cierto que ahora se considera algo básico o necesario porque va a permitir una labor mucho más efectiva de cara al arbitraje. No sé si Claro, me explico. ok. Las competiciones de antes, el árbitro, o sea, no hemos llegado a esas porque no lo he explicado, pero lo iba a explicar después en StarCraft y en Counter. Las competiciones de antes eran con o sea, uno o dos personas detrás de los monitores mirando qué hacían los jugadores. A ver si alguien la liaba, si alguien estaba usando cheats, etcétera. Eso, con un sistema de repeticiones como el que tú dices, o con un sistema de grabado completo de la partida, no se puede dar. O si se da, evidentemente, se les pilla enseguida. Claro, ok. Ok, buenísimo. Y, y, vale, y bueno, os iba a preguntar que cómo os estaba pareciendo, pero ya veo que ha habido un par de opiniones, gracias por las opiniones. Eh, si queréis igualmente cambiar cualquier cosa o lo que sea, me lo decís. La tenía calculada más o menos para 2 horas. 31 años. Soy algo joven. O a la vez algo viejo, pero bueno. El único colombino. Bueno. Uf, ¿qué consola es la que más te gusta hasta ahora? Esa es duro. A ver,
Yo soy... A ver, mi primera consola, la primera que jugué de verdad, fue la Super Nintendo. No, lo primero en lo que jugué fue Spectrum, pero la primera consola que yo jugué en plan meterle sus, no sé, si sus 400 o 500 o 600 horas, fue la Super Nintendo. Pero la consola que más he jugado de toda la historia de las consolas, sin ninguna duda, ha sido la PlayStation 2. Porque a esa, no sé, posiblemente metí 2000, 4000 horas, no lo sé. Yo jugaba, sí, Spectrum 16K, sí que es verdad. Yo lo tenía, el mío está, bueno, lo tengo arriba, de hecho. Yo vivo en una casa en la que tengo un trastero y arriba tengo el Spectrum en su caja. Eso no funciona ya ni a tiros. Y bueno, supongo que vosotros todos habéis jugado consolas, ¿no? Que no soy el raro. Muy mal, hay que seguir usando consolas. De las 64 desde chiquitito. Eh, ya os digo que la Nintendo 64 yo prácticamente ni la toqué. Porque tuve una de un amigo y se nos rompió el segundo día de usarla. Y le cogimos muchísima tirria. En competitivo se utilizan, ¿eh? Claro que vale la Nintendo 64 la Game Boy. Yo tengo una Game Boy con la lupa. O sea, la GameCube. Buah, la GameCube la quemamos. La GameCube la quemamos también. Pero la Game Boy igualmente es de finales de los 80, no es como del inicio de ella. Bueno, Call of Duty se juega en PlayStation. FIFA se juega en PlayStation. De hecho, y esto os va a sonar rarísimo, pero hay competición de Fortnite en PlayStation. No es la competición oficial, ¿eh? Pero hay competición de y hay jugadores bastantes que juegan. Sí, GameCube también entra como consolas antiguas ya. De hecho, ahora en los 90 vamos a hablar un poco de todo esto, de esas. También las voy a meter. Estaban como a mitad del tema. Siempre meto las consolas a mitad, para luego poder sacarlas en referencia. Pues depende para qué el teclado y el ratón. O sea, depende mucho para qué. Ostras, Amstrad. No he tenido Amstrad, no he tenido el placer. Bueno, supongo el placer. Sí. Es normal, cambiarse de. Aunque seas en PS4, a cambiarse a mando. Un StarCraft con mando es un suicidio, hombre. Jodamos. Pero el Rainbow Six sí se ha jugado, muchísimo en mando. Como el Counter, o sea, como el Call of Duty. Se juega en mando el competitivo. No me parece normal, pero es lo que es. Tenía el micro desconectado. Di Cristóbal. Y empezamos ya la clase de nuevo. A ver, ¿se me oye? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Vale. Que, hombre, lo que es un poco injusto cuando compites en PS4 es cuando son competiciones desde tu casa presenciales, es que hay gente que está compitiendo con teclado y ratón. Entonces, no estás en igualdad de condiciones, ni mucho menos. Claro, pero bueno. Cuando es desde casa, pero cuando es en físico, no. Por ejemplo, hay un torneo. Ahora hay un torneo, Sí, se permite, se permite. Lamentable, pero se permite. De hecho, ves cada auto-aim en competitivo que dices, madre mía, qué suerte has tenido, hijo. Está autoactivado el de Rainbow Six en consolas. O sea, es lo que hay. Ya, Si juegan todos en pero, PS4, sí. ya te digo yo que sí se activa. Es horrible.
Yo creo que no, Pues eso es en el de Rainbow. Pues en el de COD sí, te lo confirmo, vamos, porque se ve a kilómetros. No he visto el competitivo de Rainbow Six en consola, pero vamos, lo he visto siempre en PC. El pues de yo COD creo es que muy tampoco, bestia. Es que además es no hay muy animado. autoayuda, ¿eh? ¿En COD? Es súper bestia. Además se ve. En Rainbow no hay. Ah, vale, me lo creo. Pues está perfecto eso, porque es que si no, les pasa lo que pasa en COD, que de golpe ves a alguien haciendo ahí unos bailecitos que da cosas raras. De hecho, ahora, lo que estaba diciendo antes es que hay una competición que va a jugarse ahora en Japón de Fighters, y como la patrocina PlayStation, solo se va a poder jugar en Play y con mandos de Play. O con Joris, que es una marca que hace como periféricos y que tiene también algunos de esos. No me parece bien, no está bien. Es que no está bien. O sea, justamente en Fighting Games hay muchísima gente que se personaliza sus mandos y que solo sabe jugar con sus mandos. Porque son muy de arcade, muy de recreativa. Y entonces, al quitar el hecho de que puedas competir con tus propios periféricos, están fastidiando una de las máximas de los eSports, y es que cada uno pueda traerse su bola de casa. O sea, en este caso es como tu pelota para jugar a fútbol, pero no sé, no está muy bien. Porque así lo que provocan es que todo el mundo tenga que comprar. Ah, ya, claro, eso es horrible. Pero eso, tienen que estar en igualdad de condiciones, pero los mandos es una cosa que cada uno es muy personal. Yo considero que cada uno tiene que llevarse el suyo, la verdad. Pero bueno, eso es cuestión 100% personal, ¿eh? Finalizamos el impasse. A ver, es imposible competir contra ratón y teclado con mando. Es que no tiene ningún sentido. Pero es tu problema si juegas con chanclas. Si tú vas a jugar al partido y llevas zapatillas de ir por casa, como si quieres ir en batín. No iba por ahí la cosa, iba por lo de que te obligan a jugar con un mando de Play 4 cuando tú tienes tu joystick o lo que sea. O sea, es como si les obligaran a los jugadores a jugar con chanclas en vez de con sus botas, que son lo que usan para jugar. Vamos, lo que... Sí. Claro. O sea, es que es eso. Bueno. Sí, yo sí que lo he leído, que banean a los que usan ratón y teclado. Pero antes no era así, ¿eh? Antes simplemente informaba, pero creo que ahora los tiran del ranking. Bueno, con el off-topic terminado, volvemos a los años 90 en los videojuegos. ¿Todos listos? Vale. Vamos allá. Años 90 en videojuegos y eSports. Introduzco el tema. ¿Qué pasa en los años 90? Internet se democratiza. ¿Qué es esto? Vamos a cambiar todas las reglas del juego que estábamos hablando hasta ahora. O sea, no se juega solo en tu casa, o te tienes que llevar el ordenador o 10.000, como en la competición de los años 80, hasta un sitio para jugar, sino que además prácticamente todo el mundo tiene, sobre todo a partir del 95, eso, a partir de la mitad de los 90, Internet en casa. O tienes acceso a él. Si quieres competir, puedes tener acceso a Internet. ¿En qué se traduce eso? En que hay un montón de juegos nuevos que se pueden generar solo gracias a esta posibilidad. Estamos hablando de ese Counter-Strike, estamos hablando de ese StarCraft, estamos hablando del Wolfenstein cuando en la parte de online, Quake 3. Bueno, Halo, que también genera un competitivo. Son juegos que sin un acceso a Internet realmente prácticamente no tienen historia o tienen un modo de un jugador muy corto. Pero al funcionar por Internet, su vida útil o su vida de juego se alarga una barbaridad. Se generan también los MMOs, que son los juegos multijugador masivos, que esos entraremos un poco en detalle después. Se generan las inteligencias artificiales. O sea, previamente tú jugabas contra un script hecho cutre, un guión muy flojo, generado con dificultad con un ordenador o una máquina
que estaba todo prediseñado. Luego ahora se va a generar en estos años 90 la inteligencia artificial. Y es que ya no solo hay un guión pregenerado, sino que en la propia partida va a ir generando un guión que cambiará cada partida. Estas inteligencias artificiales se van a conocer como bots, B-O-T-S. Os lo escribo de nuevo, porque este nombre es muy importante. Se va a usar para todo en Internet, desde para llamar a la gente robot o inútil, hasta para decir que Rusia nos invade con bots rusos. O sea, la palabra bot es para inteligencias artificiales que se hacen pasar o que tratan de ser humanos o de controlar personajes que deberían estar manejados por humanos y no lo hacen. Esto va a generar que juegos como Wolfenstein, como Call of Duty, como Soldier of Fortune, Battlefield, Far Cry, todos estos juegos van a tener una nueva vida. Y es que o juegas online contra otra gente o juegas contra gente que parece, o sea, contra, en este caso, inteligencias artificiales que parecen gente. Con lo cual, las partidas ya no son iguales, los juegos son mucho más largos, pese a ser mucho más cortos en tiempo de juego, porque un Call of Duty, el modo historia lo acababas en 10 horas. Pero al modo multijugador, la gente le puede dedicar cientos o miles de horas. Entonces, esto va a generar una nueva narrativa. Y es que los juegos que antes se sacaba una entrega cada 3 o 4 años, van a tener que renovarse mucho menos. Y entonces se genera un nuevo modo de juego, y es el juego multijugador online. Ese juego multijugador online lleva a los juegos multijugadores masivos. El mayor exponente de ellos, todos lo conoceréis, tiene hasta su propia película, ha sacado recientemente una expansión, es World of Warcraft. No podemos hablar de juegos multijugador masivo sin entender que World of Warcraft fue y sigue siendo, porque me sorprende que siga sobreviviendo, una revolución en su día. Juntó a millones de jugadores en los mismos servidores y perdura. O sea, siguen sacando expansiones, sacando contenido nuevo, siguen explotando esa gallina de los huevos de oro que fue para Blizzard Entertainment o Activision Blizzard ahora, el World of Warcraft. World of Warcraft viene del mundo de Warcraft, que era un juego simplemente de estrategia medieval de Blizzard. Pero, pues eso, se generaron un juego básicamente por probar, en el que había un sistema de cuotas que se paga al mes por jugar y que tú tienes un personaje con el que entras todos los días y ese personaje lo vas subiendo de nivel, lo vas dando mejor equipación o mejores objetos, mejor visual. Vas mejorando tu personaje y entonces ha perdurado durante, vamos, pues creo que ya tiene casi 20 años el juego. Entonces, estos juegos multijugadores masivos tienen otros nombres que os van a sonar: Lineage 2, Gunbound, Ragnarok Online, que son juegos que igual funcionaron menos en Europa y Estados Unidos, pero que en Asia fueron auténticos bombazos. Sobre todo, si os tenéis que acordar de dos nombres, además de World of Warcraft, no olvidéis el WoW, por favor. Lineage 2 o Lineage 2, os lo escribo, y Ragnarok Online. Son dos juegos de lo que se conoce comúnmente como Korean Grinder, que son juegos coreanos que se basan básicamente en meterle 100.000 horas a vueltas matando cosas pequeñitas para ser más fuerte que los demás. Esos juegos, tanto Lineage como Ragnarok como World of Warcraft, marcaron una época en la que millones de jugadores se metieron a jugar a videojuegos gracias a ellos. Además, esta misma época es cuando nacería FIFA. Los FIFA, que vienen de esta época, no la FIFA es anterior, sino los FIFA, que vienen de esta época, de parte de EA Sports, y los Pro Evolution Soccer, o PES, os lo escribo también, aunque muchos los conoceréis, pero por si acaso, y FIFA, o los PES, van a cambiar completamente cómo los deportes se ven en las videoconsolas. Pese a que antes había juegos de básquet, juegos de fútbol, nada es comparable al éxito que van a tener estos dos y que van a seguir teniendo hasta nuestros días, sobre todo FIFA,
con entregas anuales en las que, vamos, hay cientos de millones de juegos vendidos todos los años de estos títulos. Va a aparecer NBA 2K a partir del año 2000, FIFA 95, pero antes de FIFA 95 ya habían FIFAs. La cuestión está, igual que Pro, estaba Pro Evolution Soccer, Pro Evolution Soccer Deluxe, Pro Evolution Soccer, creo que era Ultimate, o sea, cada año le cambiaban un sufijo y ya está. Y generabas una nueva entrega que tenías que volver a comprar porque las plantillas eran nuevas. Entonces, estos años son en los que se generan este tipo de juegos. Juegos de entrega anual, simuladores de deporte y que además van a cambiar completamente eso, el paradigma de cómo ven en los hogares los videojuegos. Dejan de ser algo completamente intangible para ser algo que, oye, me echo un FIFA, juego una partidita, que es como jugar un partido de fútbol, pero luego puedo irme fuera y jugar un partido de fútbol también. Está muy relacionado. En cambio, eso con otros juegos es mucho más difícil. Tú no puedes ir, como en Wolfenstein, luego irte a matar nazis. Es complicado. O, bueno, no tanto, depende de la época. Pero no son cosas que se puedan hacer porque sí. En cambio, estos son simuladores de fútbol. Simplemente no puedo irme a jugar a fútbol fuera, pues juego a fútbol dentro. Juego dentro de la consola. Esto también es muy, muy relevante para cómo va a funcionar después. Porque, en parte, también gracias a esto se organizan los primeros torneos internacionales. Ya no estamos hablando de torneos nacionales, pese a que el World Championship de Nintendo saliera en el 90 y fuera internacional, entre comillas, porque igual fueron 4 personas de fuera del país, se generan primeros torneos internacionales en los que gente de Europa se va a Estados Unidos a competir, porque en un torneo en el que te ponen de premio un Ferrari, igual te vale la pena cogerte un avión e irte a competir. Ya no es lo mismo. A partir del 96, 97, bueno, el 97 es cuando se pone el Ferrari, pero a partir del 96 ya habían premios, a partir del 97 que ya empiezan pues eso, el Ferrari, o torneos de 15 o 20 mil dólares, ya sigue valiendo la pena para muchos jugadores el cruzar el charco o el irte de un país a otro, ir de España a Alemania, irte de Alemania a Suecia, irte a una DreamHack a competir para... Oye, es que el premio son 5.000 dólares, es que igual me pago el viaje y tengo la experiencia y encima he ganado dinero. Entonces, al subir los premios, cambiamos de un panorama nacional en el que, con suerte, te ibas al pueblo de al lado para jugar a lo que fuera, o al ciber de tu vecino, a internacional. Hay jugadores que se dedican a ir de un sitio a otro a competir porque los premios valen la pena. En esta misma época, a partir del hecho del 98, se funda la CPL, que es la primera liga profesional de ciberatletas, Cyber Professional League. Ciberatleta es un término que gracias a todo en el mundo se dejó de usar, pero que en su momento pues era como muy, como decir, eléctrico o fantabuloso. Y la cuestión es que la Liga Profesional de Ciberatletas, al año de formalizar la creación, que fue ya en el año 98, crean torneos. Estos torneos ya tienen premios de 15, 20, 25, 50.000 dólares. Inicialmente se forman a base de sponsor y dinero puesto por los socios. Es una mezcla de muy poco futuro, porque no tienen derechos de retransmisión, no tienen apoyo del juego, prácticamente nada, de los juegos iniciales, y tienen poco empuje. En Europa, sobre todo, solo se están, porque esto es Estados Unidos, en Europa sale la ESL y hace algo similar. Torneos con un premio que ponen ellos, buscan patrocinadores, buscan la mejor organización y más o menos van tirando. Son unos años en los que se pone el dinero justo para que se viaje internacionalmente a esos torneos, pero nadie puede vivir de lo que saca en esos torneos. Y entonces aparece, bueno, ya Blizzard pone StarCraft y la cosa cambia. Pero hasta ese momento, que estamos hablando de final, estamos hablando del 98, 99, 2000, hasta ese momento eran torneos de eso, 15, 20, 25.000, un Ferrari. No podían vivir de ello, pero sí que viajaban de un país a otro. Vamos a entender aquí
cómo, con el siguiente punto, que es los cibercafés, cómo se podían permitir ir viajando de un sitio a otro y por qué lo hacían. Vale, en los cibercafés, el primer cibercafé del mundo fue abierto en Londres, en Inglaterra, en 1994. Y esto está, hay que buscarlo, pero está. Se llamaba Siberia o Siberia, os lo escribo, pero están los apuntes, no os preocupéis por este dato. Y es de septiembre del 94. La fundadora, Eva Pascoe, se le ocurrió a principios de los 90 coger y decir, oye, yo tengo internet en la universidad, pero no tengo internet en mi casa. Y si estoy trabajando y me apetece estar trabajando en una cafetería, pues oye, pues quiero trabajar en una cafetería. Y para eso necesito internet. Y entonces dijo, pues oye, si todo el mundo se necesita lo mismo que yo, porque internet ya empezaba a ser utilizado, pero aún era muy, muy, muy caro, pues esto puede funcionar. Efectivamente, funcionó, lo tenía llenísimo, generó inversión, generó todo y generó un modelo de negocio, el del cibercafé, que perdura hasta nuestros días y que corrió como la espuma por todo el mundo. Estamos hablando de que en el 95 ya había por toda Europa y parte de Estados Unidos y en el 96 ya eran mundiales. Entonces, su modelo de negocio que creó en el 94, en tema de 2 años, ya estaba corriendo como la espuma. Veremos que esto es una tónica constante en eSports. Todo lo que funciona se copia en segundos. Todo lo que se os ocurra que puede funcionar y funcione, en un día lo tenéis copiado y en 18 sitios. Tenéis más detalles sobre la creación del primer cibercafé en los apuntes, ¿vale? Pero voy a entrar en el tema de los cibercafés en algo muy importante. Y es, ¿por qué los cibercafés los he puesto después de los primeros torneos internacionales? Los primeros torneos, en 95, 96, 97, hasta el torneo de Carmack, que es el del Ferrari, para que os hagáis un esquema temporal, durante estos 3 años los torneos se realizaban realmente eso, en tu barrio, con el torneo del ciber, el torneo en el que ibas con tus amigos y competías contra otra gente que más o menos conocías, o competías en torneos que se podían mover un poquito, pero que te ibas, vamos, por poner un ejemplo, yo me fui en el 99 a Valencia a competir siendo de un pueblo de alrededor. Eso es lo más lejos que te ibas. Rara vez te ibas a competir a París, siendo de España, o te ibas a competir a Colombia, siendo de Argentina, ¿vale? Los cibers lo que servían era de base para esas competiciones. Tenían ordenadores en igualdad de condiciones, que hemos visto antes que era un punto específico para que se considerara eSport. Tenían ordenadores en igualdad de condiciones, tenían buenas conexiones y la gente estaba a gusto en ellos. Entonces, se generan los clanes o los grupos de jugadores que de normal representan a un ciber y que ese ciber los manda a competir, por ejemplo, contra otro ciber o a un torneo nacional. Y esos cibers van a tejer una estructura de jugadores y de equipos que competirán con premios igual periféricos. O sea, igual estamos hablando de que el premio era un ratón y un teclado, o una tarjeta gráfica, o un ordenador. Entonces, con premios muy variopintos se genera una estructura y un tejido de jugadores que les gusta competir, una pasión por la competición, y de jugadores que también juegan, pero que van a la competición y saben que no son tan buenos, y lo que les gusta es ver las finales, ver las semifinales, ver quién les ha ganado. Entonces, ya son eSports. Esto ya se consideran eSports. ¿Por qué? Porque están ya yéndose a sitios, hay una audiencia, hay una base de jugadores, ya cumplimos muchos requisitos, sobre todo a igualdad de condiciones, y que haya un torneo organizado con publicidad de la norma. Tras formar esas redes, esos equipos, en esos años, finales de los años 90, principios del 2000, se empezará la profesionalización. A esa llegaremos, ahora os lo voy a explicar en la siguiente parte, ¿vale? Pero que entendamos que toda esa profesionalización originalmente viene de los cibercafés, de un modelo de negocio que sale en el 94 y que en menos de 6 años, o sea, un periodo exageradamente corto de tiempo, genera una nueva
manera de ver las competiciones, de jugar las competiciones, de todo. Y eso nos lleva también a la profesionalización, que será el siguiente punto. En medio voy a meter las consolas de los 90. ¿Por qué? Porque en los años 90 salen la mayor parte del... Vamos, es que prácticamente todos los géneros y todos los sistemas de juego que se utilizan hoy en día. Los años 90 se le conoce como la revolución, la época dorada, todo. ¿Por qué? Porque está la PlayStation 1, está Super Nintendo, está la Nintendo 64, está la Dreamcast, que acabaría con Sega. Están unas cuantas consolas que fueron los reyes del mambo durante toda la década, pero están los géneros que crearon. Esos géneros, la estrategia por turnos, los juegos de RPG, sobre todo por turnos en el caso de los japoneses, o de casillas en el caso de los europeos y americanos, los juegos de sigilo, los survival horror como el Resident Evil, los juegos de carreras en 3D como el Super Mario Kart, el 64, el Crazy Taxi, el Gran Turismo, los FPS, que son los First Person Shooters de los que hablábamos antes, como el Half-Life, el Quake, el Counter-Strike, o las aventuras interactivas que, pese a que había habido anteriormente, eran textuales y aquí se generan con gráficos. Entonces, ¿qué es lo que genera esta época? Sale los fighting games, los juegos de lucha competitivos, como puede ser el Street Fighter, sale aquí. Estamos hablando de un juego que se sigue jugando en nuestros días, no este mismo juego, no el Street Fighter 2 que salió en esta época, sino el Street Fighter 5. Pero es un juego competitivo que mueve a, bueno, millones de jugadores a lo largo del mundo, pero miles de jugadores a unas jornadas que se llaman EVO, que se realizan en Estados Unidos y de las que os pasaré un par de vídeos para que entendáis cómo es ese fenómeno. Sale el Sonic, sale la saga Final Fantasy, sale la saga Resident Evil. Son eso, años en los que salen muchas de las sagas que perduran hasta nuestros días, salen muchos de los géneros que perduran hasta nuestros días. Entonces, se le conoce muchísimo como la época dorada. Quizá lo fue, yo considero que estamos viviendo otra época dorada ahora mismo, pero tenemos que entender que es la época en la que se va a generar tanto el tejido para que salgan los eSports, los que son los equipos profesionales, etcétera, como los géneros que se van a jugar y que se van a seguir jugando hasta nuestros días. Pese a que se hayan creado géneros nuevos como el MOBA o el Battle Royale, que es lo último Fortnite, que os sonará a todos, por el camino se ha estado usando durante más de 20 años todos los juegos que se crearon en el inicio de los 90. O sea, la importancia no es relativa, es excepcional. Entonces, en esta época se genera eso, la PlayStation y la Dreamcast. La Dreamcast es la última consola de Sega como propietaria. Sega, voy a explicar esta parte de la historia porque es importante. Sega en el año 98 saca la Dreamcast. Los 98 en Japón, 99 en Estados Unidos, disculpad, que no lo he explicado bien. En el año 98 la saca en Japón, la que será su última consola. Es una consola muy ambiciosa. Funciona con disco, como funcionaba la PlayStation 1, que salió 3 años antes, en el 95, y funciona con unas tarjetas de memoria que además te puedes llevar por ahí e interactuar con ellas. Tiene muchos elementos innovadores, pero sale muy tarde. Eso es uno de los motivos que, si buscáis, en todos los sitios comentan que sale muy tarde con respecto a Nintendo 64, que es de 1996, y PlayStation 1, que es de 1995. Sale 3 años tarde, eso le viene muy mal y supondrá que muchísima gente que ya tenía que invertir en una consola ya lo haya hecho. Además, sale a un precio muy elevado. Dreamcast, pese a ser una muy buena consola y que sí que es verdad que tuvo muchísimo éxito, sobre todo en Japón, sale muy tarde y muy caro. Y entonces lleva a la quiebra a Sega. Sega acaba teniendo que ceder sus IPs, sus intellectual properties de Sonic, de todo, a la competencia para
poder hacer algo y poder salvar los muebles. Lo hace con un éxito relativo al inicio y con un buen éxito ahora. Sega ahora mismo es una de las mayores desarrolladoras de videojuegos del mundo. A base de, sobre todo eso, de hecho saca juegos en Nintendo, que en esa época era completamente impensable. Había una guerra abierta entre Nintendo y Sega que cierra con la muerte de Sega. Sí, efectivamente. Bueno, Saturn, no te creas, tuvo buen éxito y el Mega CD sí fue un completo fracaso. Pero Dreamcast fue la que selló el ataúd, porque salió muy tarde. Intentaron ampliar con el Mega CD, etcétera, la vida útil de la Sega Mega Drive, que era la anterior, y no fue la decisión acertada. La decisión de Nintendo de sacar Nintendo 64 fue 1000 veces más acertada y Sega lo pagó muy caro. Entonces, en todo el nacimiento de esos géneros nuevos, de esos juegos nuevos, también mueren, como pasó en los 80, un tipo de consolas, que es en este caso las de Sega. Siempre hay luces y sombras en la historia de los videojuegos, no os preocupéis. Y después de partir el tema con las consolas, llegamos a la profesionalización. Entonces, tenemos géneros nuevos. Tenemos los cibercafés, que están generando un tejido de jugadores y torneos. ¿Y a qué lleva esto? A la profesionalización, evidentemente. Cuando tienes un torneo que tiene $10.000 de premio y te los llevas para casa, ese año ya no tienes que trabajar tanto como tenías que hacer el anterior. Entonces, se generan un nuevo jugador, un nuevo tipo de jugador, que es contrario al jugador anterior, que es el jugador de los 80 y principios de los 90. ¿Cómo era el jugador de los 80? Vamos a poner una ilustración. Vamos a hablar de Billy Mitchell. Billy Mitchell, que es muy gracioso porque cuando yo estaba escribiendo el temario se descubrió que el hombre era un fraude, así que lo incluí, por suerte. Billy Mitchell fue la primera persona en llegar a la pantalla de matar a Donkey Kong, en el año 82. ¿Qué es esto? Esto puede sonaros a un poquito a chino, pero Donkey Kong era un juego muy jugado en ese momento, que era muy difícil, que tenía 22 niveles y que Billy Mitchell consiguió llegar. Ya está, no tenía nada más. Pero imaginaros si era difícil en el momento que salió en la revista Life y le dedicaron una portada. Wow, muy fuerte el tema para, sobre todo, los jugadores, que era en plan de no somos nadie, venimos de jugar a videojuegos, no nos conoce nadie, hemos hecho una competición de 10.000 personas, hemos salido algo en prensa, pero este 82, en el 84, que se les empieza a conocer internacionalmente a los jugadores de récords, a estos de puntos, son jugadores... Claro, de hecho la investigación es eso, el hombre se ha descubierto que es completamente falso la mayoría de lo que había publicado. Pero bueno, en los jugadores de la época vamos a entenderlo en su contexto. Entonces, en el año 80, 82, 84, 90, no se sabía que este hombre era un fraude. Entonces se le consideraba como uno de los iconos de los videojuegos y había centenares o miles de jugadores que trataban de parecerse a él. Entonces, cuando él decía que él lo que hacía era entrenar 10 horas al día jugando a videojuegos, eso es lo que se transmitió al resto. Entonces, el jugador de la época era un jugador a puntos que trataba de hacer la partida per se. Sí, de hecho, es muy, muy interesante. Y lo está recomendado también. La cuestión es que se le recomendó, o sea, todo el mundo entendía que jugar a videojuegos era dedicarle muchas horas, mejorar tus puntuaciones y competir contra ti mismo. Por eso el jugador competitivo va a cambiar después. Porque aquí competías contra ti, contra tu puntuación. Tú solo en tu casa podías competir hasta el infinito y más allá. Pero esto cambia. ¿Y esto cambia por qué? Porque luego está lo que es la definición de eSport. Y lo que nos va a llevar, que es el competitivo multijugador. Ese competitivo multijugador quedará marcado en la historia por Dennis Fong. Dennis Fong en el 97 entra en el libro Guinness de los récords por ser el primer jugador profesional de videojuegos de la historia. ¿Por qué profesional? Porque se dedicaba exclusivamente a ello.
¿Por qué se dedica exclusivamente a ello? Porque durante 5 años ganó todos los torneos en los que participó de Doom, Doom 2, Quake y Quake 2. O sea, FPS o shooter en primera persona. Lo ganaba todo. ¿Cómo? Porque entrenaba. Él calculaba tiempos de mapa, calculaba tiempos de disparo, calculaba tiempos de respawn. Era un tío que entrenaba realmente y se dedicaba exclusivamente a videojuegos. Entonces, como se dedicaba exclusivamente a ello, cuando llegaba contra el resto, aunque fueran muy buenos, les ganaba. Entonces, se genera esa nueva figura, que es el jugador competitivo profesional. Ese jugador competitivo profesional, no como los anteriores que eran solo competitivos, sino profesionales, se dedican exclusivamente a jugar y a ser los mejores en los juegos. Se están poniendo ya unos premios y unas ligas y unas interacciones y unas figuras que permiten a la gente eso, dedicarse exclusivamente a jugar. Entonces, los jugadores, a través de los cibers y a través de sus propias organizaciones, generan los clanes o simplemente equipos. Vamos a llamarlo equipos a partir de ahora. Entonces se llamaban clanes, pero vamos a llamarlo equipos, ¿vale? Para que todos entendamos dónde estamos. Estos equipos se encargarán de representarles, de gestionar los viajes, de averiguar dónde están las competiciones, cómo llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así los jugadores solo tienen que dedicarse a jugar, que es su trabajo. Y esto se hará en 2 juegos principalmente en ese momento. Counter-Strike y StarCraft. Counter-Strike, vamos a hablar primero de él, es una de las claves que supone la caída de los deathmatch o juegos que habían llevado a la fama a Dennis Fong, que son juegos en los que compites contra todo el mundo. Esto se acaba aquí y entonces de golpe sale un juego en el que es un equipo contra otro equipo y a la gente resulta que le gusta muchísimo. Funciona en todos los cibers, en Estados Unidos y en Europa es un furor auténtico, pasamos a tener millones de jugadores y eso es algo que no se había visto hasta ese momento. Ningún juego había llegado a las cotas que llegó Counter-Strike en Europa en su momento. Entonces, Counter-Strike, sí, pero no era oficial. Y de hecho el Counter-Strike es el mod que se genera para Half-Life. Es que no iba a explicarlo en tanto detalle porque luego la gente se pierde un poco, pero Counter-Strike es un mod o una modificación de jugar, o sea, de un juego para jugar por equipos. En este caso, un equipo es terrorista y el otro antiterrorista. ¿Vale? En el Quake también hubo mods para jugar por equipos, pero no tuvieron el soporte adecuado, sobre todo en parte de competición, que sí tuvo por parte de Valve Counter-Strike. Porque, sí, el CS es un mod del Half-Life, pero ya no, ya hace mucho que no, que tiene su propio sistema de desarrollo. Pero sí, el Counter-Strike empieza siendo un mod, o sea, una modificación hecha por fans de otro juego, en el que le dota, buen juego de palabras, en el que le da 2 equipos, un equipo terrorista. El Half-Life no era muy Quake, era igual que el Quake. Era exactamente igual que el Quake en la parte de multijugador, sobre todo con los railguns y todo. Sí, exacto. Y los MOBA salen de un mapa del Warcraft 3, de Defend of the Ancients, que a su vez sale de un mapa de StarCraft 1. O sea, los videojuegos beben mucho de las modificaciones que hacen los fans. Entonces, Counter-Strike solo es otra modificación del Half-Life. Bueno, voy a explicar Counter-Strike, que me liáis. Counter-Strike es 2 equipos, uno de terroristas y uno de antiterroristas. El juego, el equipo que gana es el que coge el objetivo de esa ronda. Y el objetivo puede variar. Puede ser poner una bomba, puede ser salvar a los rehenes, puede ser matar al otro equipo enemigo entero. Hay 1000 maneras de acabar en el formato original. En el modo competitivo habitualmente se usa la bomba, ¿vale? Como modo de... el más espectacular y además es el más divertido. Pero en el modo original habían un montón de maneras de ganar. Pero principalmente eran bomba, en el que un equipo, el de los
contra terroristas o policías. Tiene que desactivar la bomba y los terroristas tienen que ponerla en una localización A o B. El modo rehenes, que era, pues el equipo de los antiterroristas tenía que entrar a un sitio, sacar a los rehenes de allí y meterlos en la furgoneta. O el modo matar, que simplemente uno contra otro y ya está. ¿Vale? Esa es la explicación del juego. El juego explicado mucho más a fondo en los apuntes, pero la idea es eso. 2 equipos, uno contra otro. Sí, yo también era fan de los rehenes. 2 equipos, uno contra otro, en el que un equipo tiene un objetivo y el otro tiene otro. Y pueden ser asimétricos. O sea, no tienen por qué ser el mismo objetivo. Tú cuando ves una partida de Counter-Strike, un equipo tiene que poner la bomba y otro equipo tiene que desactivarla si la ponen o evitar que la pongan. Entonces, no es simétrico, es asimétrico. Esto es importante, que entendamos el punto de que Counter-Strike es asimétrico. Pero a su vez, todos salen con la misma opción. O sea, todos salen con el mismo dinero con el que pueden comprar armas mejores, o blindajes, o non-lethals, o sea, o granadas, o bombas cegadoras. O sea, hay un montón de cosas que puedes comprar con ese dinero, pero todos empezamos igual. Todos empezamos con un arma básica y con 800 o 900 de dinero. Entonces, Counter-Strike tuvo un éxito abrumador. Fue inmediato y tuvo un éxito mayor que el juego que lo creó, que fue Half-Life. ¿Vale? Half-Life usaba, de hecho, y esto es un dato bastante curioso, usaba el motor de Quake. Por lo tanto, Half-Life y Quake se parecen muchísimo. Pero es normal, usaban el mismo... Sí, los míos también. Entonces, Half-Life crean unos usuarios que se aburrían el Counter-Strike. Y tiene tantísimo éxito que la propia Valve los incorpora a su equipo. Valve es la creadora de Half-Life. Los incorpora a su equipo y les dice, haced todo con este juego. O sea, y se convierte en un mod gratuito de Half-Life en el que hay millones de personas jugando de golpe. Esto, gracias a los cibercafés, se moverá a torneos. Y hay varias razones del éxito. Voy a explicaroslas así como un poco por encima, pero las tenéis detalladas en los apuntes, ¿vale? La primera razón del éxito y de que se moviera de forma multitudinaria en los cibercafés es que era un juego muy barato. Half-Life es un juego que salió a un precio, lo bajaron mucho de precio y entonces como los cibercafés tenían que comprar 20 licencias, pues oye, tengo un juego que se ha vuelto muy barato, pues lo pongo y quedo muy bien. Entonces, al ser un mod y al ser gratuito con el Half-Life, muchos cibers lo pusieron, porque era muy barato. Además, es un juego que se podía jugar prácticamente en cualquier ordenador. Los cibers tenían mejores ordenadores, pero no por ello tenían que ser los mejores ordenadores. Entonces, al ser posible jugarlo prácticamente hasta en una tostadora, o sea, cualquiera podía jugar a ese juego. Y eso hacía que, además, la experiencia que tenías en el ciber no fuera tan diferente a la que tenías en casa. Y eso estaba muy bien. Luego, el juego es muy rápido, originalmente. Ahora ya se entiende que es un juego lento. Pero entonces, era un juego en el que las rondas duraban muy poco. Y además no exigían que supieras muchísimo del juego. Las reglas eran muy fáciles. Entonces, como las reglas y el juego era rápido, o sea, las reglas eran sencillas y el juego era rápido, muchísima gente se cogía a jugar. Muchísima gente empezó a jugar juegos o videojuegos gracias a Counter-Strike. Y es algo que hay que agradecerle. Y luego que a partir del año 2000, que es poco después de la salida del juego y poco después de todo esto, llega la DSL. Y entonces era muy cómodo y muy fácil jugar desde casa. Entonces, al ser un juego que se podía jugar de forma muy fácil, muy barato, y que además ya tenías experiencia de jugar en ciber, va a ser adoptado por millones de personas en todo el mundo. Y, bueno, luego os he puesto una cosa que en su momento no se vio tan claro, pero después sí, y es que es un juego de trabajo en equipo. Al inicio era muy individualista, pero después se ve que es un juego de trabajo en equipo, que genera ganas de competir con tus amigos, con tus conocidos, con gente que sea de tu mismo nivel, con gente buena. Y entonces se genera una competitividad mundial por ver quién es el mejor equipo. De hecho, en las propias DreamHack
o a partir de 2001, los equipos profesionales ya van por todo el continente europeo jugando torneos porque tienen unos premios suficientemente atractivos. Son esos premios de los que os hablaba antes de la CPL, de la Cyber Athlete Professional League, o de la Amateur League, o de la Cyber Evolution, y se generan también en la misma época, no es casualidad, la World Cyber Games, la WEG, la World Esports Games, o la ESWC, la Electronic Sports World Cup, que son torneos ya de carácter o de envergadura internacional y que, pese a que nadie se lo hubiera imaginado 2 o 3 años antes, funcionaron, vamos, mejor que bien. De hecho, gracias a Counter-Strike y gracias a otros juegos, estas ligas que unos pocos años antes, sin tener un objetivo definido, encuentran su nicho. Y hay miles de jugadores que van a estar viajando por toda Europa y por todo el mundo para eso. Sí, Gabe Newell es uno de los fundadores originales. Vamos, de hecho, bueno, si no recuerdo mal, es uno además de los dueños únicos. O sea, potentillo, el hombre. De hecho, no salen a bolsa y no no se han vendido a Tencent. Es la única empresa que yo conozca, y estoy bastante al día, de eSports actual, Valve, que no tiene un Tencent, que es una gran empresa china, no tiene un porcentaje de ellos. Tencent. Tenéis que buscar información sobre ellos porque es... Cuando entremos en China, que os lo explicaré en el próximo día, creo, en el último, entraremos en Tencent y vais a flipar. Vais a estar alucinados con esto. Pero aquí aún no existían. Los que tienen el LoL, si solo fuera LoL, tienen todos los esports, menos Counter-Strike y Dota 2. Entonces, pero eso es para otro día. Vamos a llegar ahora a StarCraft, porque con todas estas competiciones internacionales aparece StarCraft en Asia. Igual que estábamos hablando, sobre todo aquí, de Europa y Estados Unidos para Counter-Strike, vamos a llegar a Asia. ¿Qué es lo que pasa en Asia? Que todo lo que aquí hacemos, y somos 300.000 personas jugando o 3 millones de personas jugando, allí son 5 millones o 35 millones. ¿Por qué? Porque son mucha más gente, no tiene tampoco mucho más misterio. Pero llega StarCraft. Es un juego americano, pero que funcionó en Corea. Para que os hagáis una idea del éxito que tuvo StarCraft y de cómo funcionó y por qué todos los juegos quieren ser eSport. StarCraft vendió del 31 de marzo del 98 a el 1 de enero del año 2000, 1,5 millones de copias. Fue un éxito. O sea, ya se consideró un éxito. StarCraft era un éxito a todos los niveles con ese millones de copias vendidas. Y entonces se hizo eSport. Y durante la década siguiente, o sea, del año 2000 al 2010, StarCraft vendió 9,5 millones de copias más. O sea, multiplicaron por 7 los beneficios de un juego que ya está hecho. Sí, ahora está muerto, pero StarCraft en su momento no estaba nada muerto, no estaba ni de parranda. De hecho, 4,5 millones de copias solo se vendieron en Corea del Sur. O sea, que estamos hablando de un juego en el que la mitad de sus jugadores mundiales estaban en Corea del Sur. Será el primer juego que tenga ese éxito mundial, porque recordemos que Counter-Strike era gratuito, que tenga un éxito mundial en ventas gracias a convertirse en eSport. Al ser el primer juego de pago que se convierte en eSport, es a la vez el primero que tiene el éxito. Desde el lanzamiento de StarCraft, el sistema multijugador de Blizzard, que ya existía desde años antes, que se llama Battle.net, o se llamaba Battle.net, creció en un 800%, solo en los primeros años. Se convirtió automáticamente en uno de los juegos más populares del mundo y, vamos, fue un éxito. Y ahora os digo, ¿qué es StarCraft? Muchos conoceréis StarCraft, aún así lo voy a explicar, para los que no lo sepan. StarCraft es un juego de gestión de recursos en tiempo real. ¿Qué es esto? Significa que tú
coges unos recursos y los gestionas de la forma que quieras. Puedes construir edificios para hacer más recursos, para hacer unidades, para enfrentarte al enemigo, para almacenarlos y ser el más rico del cementerio. Puedes usarlos como quieras, pero es un juego de gestión de recursos, en el que, al final, todo se basa en los recursos que tienes o dejas de tener. Y que además tiene un sistema de 3 razas. Las 3 razas son Terran, Protoss y Zerg. No hace falta que memoricéis los nombres. Vamos, es lo que hay. Terran, Protoss y Zerg van a ser las 3 razas que funcionen en StarCraft 1 y en StarCraft 2. Por encima, os explico. Terran es la raza de los humanos, es los humanos como los conocemos, pero simplemente que han conquistado el espacio. Protoss es una raza súper avanzada científicamente, que además trascienden y son muy espirituales. Y los Zerg son una raza que es una mente colmena. O sea, como conocemos a las abejas o etcétera. Están guiados por una reina y controla a todos los niveles a los estos. La cuestión es que, bueno, es una fantasía, porque sabemos que no funcionan exactamente así los animales, pero, bueno, es una mente colmena. Sí, bueno, esa es una frase muy de la época. Entonces, StarCraft fue un gran éxito, era un juego de gestión de recursos, nada tenía que ver con el enfrentamiento de policías contra terroristas en ese momento, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Era un juego de estrategia completamente diferente y que, vamos, funcionó, dejémoslo en que se convirtió en el primer éxito de los esports y en el primer éxito de los... que un esport convertía a un videojuego en un éxito. Entonces, en Corea se llegó a hacer deporte nacional del país. Los jugadores profesionales en Corea del Sur llegaron a ser, estoy hablando todo el rato de Corea del Sur, ¿vale? De la Corea mala. Todos los jugadores profesionales de Corea del Sur se convirtieron en celebridades en los medios. Habían 3 canales de televisión dedicados a las competiciones de StarCraft. Sí, mira, eso es una buena comparativa, lo voy a usar a partir de ahora. Los jugadores profesionales tenían contratos con la tele, se creaban sus propios accesorios, sus propios chaquetas, sus propias todo. Es como si dijéramos los jugadores de fútbol. Aquí, pues allí lo mismo, pero con StarCraft. De hecho, bueno, de Marine, aquí hay muchos nombres, ¿vale? Lim Leo Hwan, que os sonará raro, pero es un nombre coreano. Tenían más de medio millón de ganancias y no sabían muy bien ni qué hacer con todo el dinero que estaban ganando. Aún así, van a palidecer a los datos que vamos a dar de 2015 a 2018. Pero igualmente, para la época, era una barbaridad. 3 canales de televisión. Pensad que tan solo 4 años antes estaban compitiendo por un Ferrari. O sea, tenemos que entender que cómo cambia en estos breves años desde que sale StarCraft, desde que sale Counter-Strike, pasan a ser algo masivo, en el que juegan millones de personas y en el que pueden llevar a una compañía como Blizzard a ganar cientos de millones de dólares. Entonces, aquí se vio el potencial auténtico de los eSports. ¿Y qué es lo que pasa cuando ves el potencial auténtico de todo esto? Pues que empieza a entrar pasta. ¿Y cómo entra la pasta? Sponsors. Los sponsors llegan a los eSports básicamente en el 90... Porque lo primero en torneos oficiales, ¿vale? No eran sponsors. Los sponsors siempre tienen que ser marcas que no sean el propio videojuego. Blizzard no puede decir que es sponsor de la Overwatch League, porque no tiene sentido. Blizzard crea la Overwatch League y un sponsor sería Bank of America, ¿vale? O, por poner un ejemplo más de la tierra, en la Superliga de videojuegos de España, el sponsor principal es Orange. Es un ejemplo más de aquí. Exacto, los que pagan de fuera. Entonces, para que nos entendamos, los sponsors o patrocinios no van a ser los creadores del videojuego, que es como habían funcionado hasta el momento, y van a ser otros que van a decir, oye, yo quiero montar un torneo de esto. Yo quiero la repercusión, porque voy a salir en televisión. Los sponsors realmente aparecen desde el 97-98
pero no funcionan de forma real hasta principios del 2000, porque al principio no ponían casi nada de dinero. Aquí ya estamos hablando de televisión. Principio del 2000, 2005, hablamos ya de tele, hablamos de salir en prensa mucho, hablamos de venta de periféricos de una persona. Por ejemplo, cuando, esto es mucho más tarde, ¿vale? Pero por daros un ejemplo de una cosa así, cuando Ocelote hizo su propia silla, ¿vale? O cuando hicieron, Fnatic hizo sus propios periféricos de Razer, en realidad, al inicio, son cuando esas marcas empiezan a entrar, sobre todo a principios del 2000. Realmente lo que había antes era muy flojo, no daba vida. La inversión económica llega entonces. ¿De dónde viene esa inversión económica? Pues el 88% de ella, según la estadística de esa época, venía de Internet, operadores de Internet, operadores de tecnología, o sea, los que hacían los ratones, los que hacían los teclados, los que hacían los... y de otros videojuegos. O sea, videojuegos que hacían o patrocinaban en eventos relacionados, especialmente, por ejemplo, si había un torneo, vamos a hacerlo mucho más gráfico. Hay un torneo de Counter-Strike en el año 2003 y de golpe uno de los, pero es dentro de un evento, por ejemplo, en una Gamescom. El evento se llama Gamescom, hay un torneo de Counter-Strike, pero aparece Call of Duty y patrocina una parte del evento. ¿Por qué? Porque sabe que su público objetivo también juega al otro juego. Entonces, hay mucha retroalimentación ahí y muchas leches. En ese momento se generan también muchísimas tensiones. Eso es la gran mayoría de todo. De todos los patrocinadores de esa época. O sea, lo que se va a considerar como endémicos. Endémicos es una palabra que también vais a escuchar bastante. Son patrocinadores realmente muy de dentro del sector, que entienden que su público está ahí porque su público compra monitores, su público tiene internet en casa, su público juega videojuegos. Hasta un poco después no llegarán otros. Bueno, también hay entonces consumo y alimentación, pero, por ejemplo, Red Bull, Monster, todos lo habréis visto, Doritos, Mountain Dew, Coca-Cola, todas esas marcas van entrando en esa época, pero entran de forma residual. No están muy seguros de que se quieran aliar con esa imagen que se tiene de ese público. Entonces, poco después, poco a poco, a partir de 2005, 2006, 2007, ya van entrando otros sectores. Por ejemplo, motor, porque ven una opción, ahí entra, por ejemplo, Mercedes, entra, creo que fue Audi también, en esa época. Van entrando, pero hacen pinitos, hacen sus cosas, pero sigue siendo menos del 5% de toda la inversión. O sea, son otros, por así decirlo. Y principalmente entran eso, sobre todo endémicos. Gente que es del sector, que lo entiende y que va a ver cuál es el fin y por qué se está haciendo esto. Y con esto ya he acabado. Entonces, Sony 55, wow, genial. Dudas, cuestiones, ruegos, preguntas. Nos echamos unas partidas, contadme. Sí, todo está en el manual. Todo lo que he explicado está en el manual. No puedo salirme de él. Aún así os he dado algunos datos que no estaban en él, pero igualmente... no. El examen final solo es desde el resumen, ¿vale? No va a ser desde el manual, no es todo lo que os he explicado. Va a haber menos, porque tiene que ser desde el resumen. Sí, lo tenéis ahí. Hay un resumen dentro del documento que en vez de ser todos los 60 y pico páginas que he hecho de temario, son solo como 20 o algo así, y eso es realmente lo que va a entrar, el resumen. De todas maneras, de cara al examen, lo repasaremos, porque tenemos otra tutoría antes. Sí, solo entra el resumen, todas las clases solo entra el resumen. Yo os estoy explicando todo el temario, pero entra el resumen solamente.
No, no me contestaron. Ahí sigue, anotado. No tengo más información que es tipo test. El resumen está en el propio temario. Es que lo tenéis en un sitio diferente al mío, por eso no os lo puedo decir tan fácil. Pero está en materiales docentes, el manual de la asignatura. Y aquí os digo cuál es el resumen, que es el que entra. Lo estoy buscando. Sí, en el PDF. No puedo compartir en pantalla un archivo de 27 megas. A ver, espera. Vamos a probar una cosa. Nada, sí, ni siquiera me lo está abriendo aún. Lo que haré será que si alguien tiene alguna duda de eso, lo que podemos hacer... Sí, es lo que estoy buscando. Ahora, en cuanto me descargue el archivo, os digo dónde empieza. Pero vamos, el resumen es mucho más corto que lo que yo os estoy diciendo, ¿eh? O sea que no, y todo lo que os he dado, que sean datos, están en el manual. O sea que no os preocupéis tampoco. He tratado de seguir en las clases también el manual bastante. Para que no... Porque hay que hacerlo así. Ya está. Estoy descargando el archivo todavía.